Muy buenas noches, estimados. ¿Me confirman al chat si se me escucha bien, por favor? Muy bien. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ariel Ormeño, coordinadora académica de la Escuela Nacional de Políticas Públicas, y es un honor darle la bienvenida a este diplomado especializado en inteligencia artificial en la gestión pública. Este diplomado es una iniciativa de la Escuela Nacional de Políticas Públicas, una institución con 10 años de experiencia formando profesionales del sector público en todo el país. Somos una institución comprometida con la excelencia en la formación ejecutiva, diseñando programas que se adaptan a las necesidades actuales del sector público. A continuación, les comparto los detalles del diplomado. Las clases se dictarán desde hoy 11 hasta el día 20 de marzo, en horario de 7:30 hasta las 10 de la noche, a excepción del día sábado 14, donde el horario será desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. E informar también que el día de mañana 12, el día 17 y el día 19 de marzo no hay clases. Todas nuestras clases serán transmitidas en vivo a través de Meet y a través de nuestro canal en YouTube. Respecto al enlace de asistencia, se compartirá 2 veces solo por el día de hoy, a las 8:30 y a las 9:45 de la noche. Entre quienes registren su asistencia, se realizará un sorteo de un diploma emitido por nuestra institución. Los resultados se publicarán en los grupos de WhatsApp al finalizar la sesión. Y luego el enlace de asistencia se enviará todos los días a partir de las 9:30 de la noche, también por los grupos de WhatsApp. Les pedimos por favor estar atentos y registrar su asistencia puntualmente cada día. Ahora les comento sobre la certificación, que es opcional, y contamos con 3 opciones. Todas las modalidades son previo pago y cuentan con respaldo formal. Nuestra primera opción es un diploma a nombre de nuestra institución. Se brinda un diploma digital y es el costo de 179.90 soles, un diplomado por 384 horas lectivas. Luego tenemos un diploma en físico a nombre de nuestra institución. El costo es de 199.90 soles. El diplomado es de 384 horas lectivas. Y como tercera opción tenemos un diploma en físico a nombre de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. En este caso el costo es de 329.90 soles, un diplomado por 384 horas lectivas equivalentes a 24 créditos académicos. La fecha límite para realizar el pago pueden hacerlo hasta el día 27 de marzo de este año. Sin embargo, desde hoy pueden iniciar el proceso y realizar el pago por el diploma de su elección. Respecto a los tiempos de entrega, la gestión de los certificados digitales se realizan en un plazo máximo de 5 días hábiles, y la gestión de los diplomas en físico, ya sea emitido por la universidad o por nuestra escuela, son de 20 días hábiles. Es importante tener en cuenta que todos los diplomas inician una vez finalizado el periodo de ventas, es decir, a partir del 27 de marzo. Y finalmente, pensando en quienes apuestan por una formación continua y estratégica, la escuela ha implementado el programa Miembro Oro en Vivo, el cual les permite acceder a múltiples diplomados durante todo el año. Como les comentaba, esta membresía usted accede durante 12 meses a todos nuestros diplomados en vivo, incluyendo certificación digital, grabaciones y materiales. El programa les permite un ahorro real si cursa 3 o más diplomados. Resulta mucho más económico que pagar por cada uno por separado. Además, la inscripción es automática, lo que asegura continuidad sin trámites innecesarios. Y si lo desea, puede solicitar un diploma físico con costo adicional. Todo esto por 499.90 soles. Una inversión accesible que asegura continuidad, ahorro y crecimiento profesional.
Y si lo que buscas es dar un paso más y asegurar tu reconocimiento académico, el Plan Miembro Ahora en Vivo más una certificación universitaria por 599,90 soles de todos los beneficios por ser miembro oro. Recibirás una certificación universitaria oficial sin costo adicional. Ahora les presento nuestro modelo de diploma emitido por nuestra escuela. En el adverso podemos encontrar los datos del alumno, el nombre del diplomado, las horas lectivas y créditos, el código QR que permite validar la autenticidad del documento de forma rápida y segura, y la firma de nuestro director general. En el reverso podemos encontrar el temario, el nombre del docente, el registro único del certificado, la calificación y el sello del visto bueno de nuestra institución. Este formato garantiza transparencia, trazabilidad y respaldo institucional en cada uno de nuestros procesos de certificación. Ahora quiero compartir con ustedes una noticia muy importante gracias al convenio vigente con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, liderada por su rector, el doctor Dante Fermín Calderón Guamaní. Este programa cuenta con el respaldo académico necesario para otorgarles una certificación oficial con valor universitario conforme a lo establecido en la Ley Universitaria 3220. Este respaldo fortalece la validez de su formación y garantiza que el diploma emitido por la universidad cumpla con los estándares exigidos en procesos académicos y laborales. En otras palabras, lo que aprenderán aquí no solo será útil en la práctica, sino que también tendrá reconocimiento oficial y peso real en su desarrollo profesional. A continuación, les presentamos el modelo del diploma emitido bajo el convenio de la universidad. En el adverso encontrarán el logo oficial del convenio, sus nombres y apellidos completos, el nombre del diplomado cursado, la resolución rectoral que respalda la certificación, el número de convenio de la universidad licenciada y las firmas de las autoridades correspondientes. En el reverso se incluye el número de convenio de la universidad, el temario completo del diplomado, el registro único del certificado, el nombre del docente responsable y un código QR que permite validar el diploma de forma rápida y segura. Ahora quiero compartir con ustedes los principales beneficios que obtendrán al llevar este diplomado. Gracias a nuestro convenio podrás acceder al diploma universitario con 384 horas lectivas y 24 créditos académicos, reconocido conforme a la ley universitaria, lo que le da un respaldo formal y valor profesional. En la escuela contamos con un equipo de docentes conformado por directores, gerentes, asesores y especialistas en ejercicio, que no solo dominan la teoría, sino que también aplican sus conocimientos en el día a día en las entidades públicas. Contamos con uno de los beneficios más valorados por nuestros estudiantes, nuestra certificación Flash. En la escuela entendemos que el tiempo es clave para los profesionales del sector público, por eso hemos implementado un sistema de certificación ágil y eficiente que les permite obtener su diploma en el menor tiempo posible, sin sacrificar validez ni calidad. Otro beneficio muy importante de este diplomado es que tendrán acceso a todas las clases grabadas durante un año completo, sin restricciones. Esto significa que podrán revisar los contenidos cuantas veces lo necesiten, poder reforzar los temas clave, ponerse al día si se perdieron alguna sesión o simplemente repasar antes de aplicar lo aprendido en su entorno laboral. Otro beneficio muy importante es que todos nuestros certificados incluyen código QR, lo que permite verificar su autenticidad en procesos académicos o laborales. Y uno de los destacados beneficios de la escuela es la opción de recibir tu certificación en formato en físico. Puedes solicitarla tanto de nuestra escuela como también puedes solicitar a través de nuestro convenio con la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Pensando en facilitar tu acceso a nuestra formación de calidad, en la escuela hemos incorporado beneficios exclusivos para nuestros participantes. Hoy puedes pagar hasta en 6 cuotas sin intereses
Esta promoción aplica para nuestros diplomados en vivo de la escuela y es válida para pagos realizados con tarjeta de crédito BBVA. Además, si eres exalumno de la escuela, accedes a un 10% de descuento exclusivo en tu próxima matrícula. Otro beneficio por seguir confiando en nuestra institución. Les informamos que para poder inscribirse deben enviar el comprobante de pago y sus datos completos al siguiente correo: informes@nfpeduca.com. Recuerden incluir sus nombres en mayúscula, nombre del diplomado, DNI, correo electrónico y número de celular. A continuación compartiremos nuestras cuentas para todos aquellos interesados en realizar el pago por el diploma de su elección. Les recordamos que el comprobante de pago debe enviarse a nuestros canales de atención, acompañado con los datos previamente solicitados. Para cualquier consulta pueden comunicarse con nuestro equipo a través del correo indicado. Y bien, para dar inicio a nuestra primera sesión, es un honor presentar al especialista que nos acompañará durante el desarrollo de este diplomado. Él es Diego Granda Terán. Ha sido profesional en Gobierno y Transformación Digital en el sector, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, PCM. MBA, Bachiller en Ingeniería de Sistemas, con más de 27 años de experiencias en áreas de tecnologías, de la información del gobierno digital, transformación digital y gerencia de proyectos, incluyendo experiencia como Key Account Manager. Ha trabajado en el sector público, en la consultoría IT y telecomunicaciones, liderando iniciativas de innovación, gestión de proyectos, servicios digitales y transformación digital. No olviden visitar nuestra fanpage en Facebook y nuestra página web para que puedan estar atentos a las publicaciones de nuestros diplomados gratuitos que estaremos brindando cada mes. Si requieren mayor información, tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse con nosotros a través del correo o escaneando el código QR que se muestra en pantalla. Muchas gracias a todos por su atención. Es un gusto contar con su participación en este diplomado. Damos inicio oficial al diplomado especializado en inteligencia artificial en la gestión pública. Cedemos la palabra a nuestro docente. Adelante. Muchas gracias, Areli, por el pase. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Como comentó Areli, mi nombre es Diego Granda. Yo los estaré acompañando en este diplomado de inteligencia artificial en la gestión pública. Por favor, me comentan si me escuchan bien y si ven lo que estoy compartiendo. Si fueran tan amables. Gracias, Patrick. Gracias, Patricia, también. Bueno, como son todos los diplomados, vamos a colocar eh, algunas formas de cómo vamos a llevar este diplomado. Durante todo el diplomado, ustedes pueden hacerme las consultas por el chat. Vamos a tratar de contestar todas las consultas que obviamente tengan que ver con el tema que estamos hablando. Y no hay pregunta o no hay respuesta mala, todas las respuestas son aceptadas y la idea es que todos aprendamos, ¿no? Ustedes de mí y yo de ustedes, ¿no? Y la idea es que entendamos este tema. Esta gráfica que les estoy colocando ahorita es una gráfica resumen de toda la sesión que vamos a hacer en este diplomado, ¿no? Yo les voy a estar indicando algunas cosas, ya ustedes me van avisando. Les estoy pasando yo acá en el chat un formulario. Ustedes, si desean, se registran y yo les estaré pasando por ahí artículos, consultas y todo lo que se pueda generar. Bueno. Como les decía, esta imagen, ¿no? Trata de resumir todo lo que vamos a ver en este diplomado de inteligencia artificial
en la gestión pública, ¿no? La inteligencia artificial como un imperativo estratégico en la modernización del Estado. Está claro que la inteligencia artificial ya no es un secreto, ¿no? Está claro que el Estado peruano tiene una ley de inteligencia artificial. También está claro que el Estado peruano tiene un reglamento, ¿no? Un reglamento para la ley de inteligencia artificial. Y en este reglamento, en esta ley, se indica, ¿no? Que se tiene que utilizar la inteligencia artificial con algunos parámetros, ¿no? Con algunas consideraciones. Entonces, esta imagen la vamos a ver siempre, ¿no? Durante las 6 sesiones al momento de iniciar. Entonces, ahora, como les comenté, vamos a iniciar con la sesión número 1, que es el escenario de la modernización, ¿no? La inteligencia artificial como motor de cambio, ¿no? Entonces, acá en esta diapositiva, ¿no? Damos una bienvenida a una nueva era de gestión pública, ¿no? Estamos en un momento histórico, ¿no? Para la administración pública peruana, ¿no? La inteligencia artificial, como hemos dicho hace unos minutos, ya no es algo del futuro, ¿no? Es parte de nuestra realidad hoy, ¿no? La inteligencia artificial es ahora el corazón de la política nacional de modernización al año 2030, ¿no? No es una promesa, es nuestro presente, es como estamos actualmente desarrollándonos, caminando, si el término lo permite. Eh, Su rol es integrar, ¿no? La inteligencia artificial. Ese es el rol que todos ustedes deben tener dentro de sus organizaciones, ya sea que están en organizaciones privadas o organizaciones estatales, ¿no? El rol es integrar la inteligencia artificial en una estrategia institucional que obviamente sea sólida y sostenible, ¿no? Necesitamos un liderazgo que piense a largo plazo. En este diplomado vamos a ver por qué necesitamos pensar a largo plazo, por qué tenemos que desligarnos un poco de la tecnología, ¿no? Y comenzar a pensar en el proceso y en cómo podemos hacer los cambios. Ahora, el objetivo central, ¿no? Todo lo que hagamos debe generar valor público real y esas dos palabras, ¿no? Les pido por favor que todos se las memoricen, ¿no? Generar valor público, ¿no? La inteligencia artificial debe ser ética, ¿no? Debe ser segura, debe ser responsable. No es solo sobre tecnología, ¿no? Es sobre vivir mejor a los ciudadanos. Yo creo que todos nosotros en algún momento, ¿no? Hemos renegado, sí, de alguna entidad pública porque sentimos que no están haciendo el trabajo correcto. Entonces, en ese momento que todos hemos renegado, ¿qué es lo que ustedes, lo que yo no hemos sentido en ese momento? No hemos sentido que la entidad nos da valor público. Entonces, ahora que estamos implementando lo que es inteligencia artificial en la gestión pública, lo que tenemos que apuntar es a generar ese valor para que los ciudadanos sientan que se está trabajando para ellos. Ahora, para que no se sienta este tema de la inteligencia artificial como algo lejano, ¿no? Como algo que no entiendo. Vamos a empezar todas las sesiones dando 4 noticias. 2 noticias nacionales y 2 noticias internacionales, donde claramente vamos a recorrer todo el camino de la sesión. ¿Cuál es la idea? La idea es que en estas 4 noticias ustedes puedan sentir de manera cercana, ¿no? La sesión del día. Que no sientan que es un tema que tienen que aprender y que no tienen la más mínima idea de cuándo lo van a aplicar.
¿no? La idea es que lo sientan súper cercano. La señorita Rocío del Pilar nos comenta, efectivamente, hemos renegado dado que traen personal de confianza, pero sin competencias. Es correcto. Yo creo que nadie nace sabiendo y que la idea es que todos tenemos que aprender y también que nunca paremos de aprender. Entonces, ustedes están dando ese paso adicional, ¿no? Son las 7:50 de la noche y estamos reunidos en esta sesión de Google Meet, ¿no? Viendo para aprender inteligencia artificial en la gestión pública y ese es un primer avance, ¿no? Entonces, la primera noticia o hito nacional, ¿no? Sería Perú consolida, perdón, su arquitectura legal para la inteligencia artificial. Esa sería la primera noticia, ¿no? Este es un hito importante, ¿no? Perú acaba de consolidar su arquitectura legal para la inteligencia artificial mediante el Decreto Supremo 115-2025 PCM. Este reglamento que les he comentado hace unos minutos establece las reglas de juego para el uso de inteligencia artificial en todas las entidades del Estado peruano. Esa parte es crucial en todas las entidades del Estado peruano. En el chat comenten, por favor, cuántos de ustedes han estado en sus oficinas y cuando alguien usa inteligencia artificial o usaba inteligencia artificial, las otras personas lo miraban o la miraban como que si no estuviera trabajando, como que si estuviera haciendo trampa o los miraban como un bicho raro. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso en sus centros de labores, ya sea privado o estatal? El señor o la señorita Meredith nos dice muchas veces, el señor José Marco nos dice, cada entidad del Estado debe tener nivel 1, 2, 3, 4, algo así como estrellas de atención, ok. La señorita Karen Méndez suele suceder en todo momento, nos dice el señor Miguel Ángel Salazar, señor Oscar Cornejo, a mí porque no sabían lo que hacía con ella, ¿no? Entonces, wow, son un montón de las personas que han tenido esa interacción. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que este reglamento establece las reglas de juego para el uso de la inteligencia artificial en todas las entidades del Estado peruano. Y como yo digo, en algunas entidades en las cuales voy de manera presencial y en algunas empresas privadas, sorpresa, porque no solamente es que, por ejemplo, la señorita Lourdes Álvarez, ¿no? Utilice la inteligencia artificial, o nuestro compañero Javier Milán, ¿no? Utilice la inteligencia artificial, sino que el reglamento ya en algunas situaciones específicas del Estado peruano te obliga a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, como hemos dicho hace unos minutos, ha venido para quedarse, ya no es el futuro, es el presente y el reglamento ya te apertura al uso de la misma. Este reglamento, ¿no? Tiene tres pilares fundamentales. Primero, hablamos de lo que es el alcance, ¿no? Aplicación obligatoria en todas las entidades del Poder Ejecutivo y organismos del Estado. No es opcional, es mandatorio. Ya no es si es que yo quiero utilizar, entonces bien. Ya no es si es que la entiendo, entonces la uso. No. Es obligatoria para todas las entidades del Poder Ejecutivo, perdón, y organismos del Estado. No es opcional, es mandatorio. Luego tenemos clasificación de riesgos, ¿no? Se introduce una taxonomía clara de riesgos, ¿no? Esto es crucial porque permite que la innovación avance sin comprometer los derechos de los ciudadanos. Diego, no te entendí. ¿A qué te refieres? A ver, por ejemplo, eh, un ejemplo claro que creo que todos vamos a entender. Salimos ahorita de donde nos encontremos y nos tenemos que movilizar. Entonces, imaginemos que subimos a un carro, ya sea propio, o pedimos un taxi, o pedimos una unidad de transporte público. Y simple y llanamente, algunos manejarán, otros pagarán un taxi y otros
irán en un servicio de transporte público, le hace un bus. Las personas que manejan, ¿no? Han sacado su brevete y con eso es suficiente, ¿no? Sacan su brevete, dan un examen teórico, un examen práctico y ya están manejando el carro, el taxi o el bus, ¿no? Y tenemos ahí un nivel de dificultad. Carro, taxi y el bus, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes que manejar uno de esos camiones gigantes que hay en la mina? Tienes que haber dado tu examen teórico, tienes que haber dado tu examen práctico, y es más, cuando llegas a la mina todos los días y tienes que subir a manejar tremendo camión, te toman un examen de dosaje etílico, soplando, ¿no? Y algunas otras pruebas más, y te piden que tengas alguna vestimenta especial, y en algunos casos, ¿no? Son dos las personas que manejan, uno está arriba y uno está abajo, y les exigen que estén comunicados. Entonces, lo que les quiero mencionar es que para cada una de las acciones de manejar, ¿no? Tenemos una lista de cosas que ustedes tienen que hacer, porque obviamente el riesgo es mucho mayor. Con la inteligencia artificial es la misma cosa. Si la inteligencia artificial la vamos a utilizar para buscar, por ejemplo, cuáles son los estados sólidos del agua, ¿no? Bueno, habrá algún requerimiento, pero no más. Pero si vamos a utilizar inteligencia artificial, porque vamos a utilizar un robot en un hospital para hacer una operación, el famoso robot Da Vinci, para los que lo conocen, entonces ya vienen unos requerimientos específicos, ¿no? Porque obviamente estamos poniendo en riesgo la vida de una persona. Entonces ahí se clasifican los riesgos. Este reglamento de la ley de inteligencia artificial clasifica también los riesgos, ¿no? De cómo vamos a utilizarla con los ciudadanos. Y luego tenemos el último pilar que sería protección ciudadana. El marco protege a las personas de las decisiones automatizadas que podrían ser arbitrarias o discriminatorias. Garantiza que la inteligencia artificial no se use de forma injusta. Profesor, no puedo creer que la inteligencia artificial sea arbitraria o sea discriminatoria. Les pongo un ejemplo. Hay una empresa peruana, de la cual no puedo dar el nombre, que es una empresa muy correcta. eh, Suena raro, pero es una empresa muy correcta, que tiene operaciones más o menos desde 1990, de esa década, y tienen todo ordenado, todo documentado. Realmente son un punto que sobresale en la mesa. Esta empresa le dio paso a la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que hicieron fue ver todo lo que vendría a ser la parte de recursos humanos. Ustedes saben que para ver la parte de recursos humanos es un poquito complicado, ¿no? Porque tenemos que estar viendo CVs, ¿no? Tenemos que estar revisando data, tenemos que estar haciendo muchas cosas, ¿no? Muchos procesos, que en organizaciones que son lo bastante grandes se vuelve tedioso. Imaginemos rápidamente si estuviéramos en una empresa que tiene un personal de ventas con mucha rotación. Entonces eso hace que el área de recursos humanos tenga mucho trabajo. Pero bueno, esta empresa lo que hizo fue agarrar y decir, muy bien, como yo tengo toda la documentación de la empresa desde 1990, ¿no? Vamos a cargar toda esa data al servidor y vamos a alimentar con eso el algoritmo, ¿no? Entonces, al momento que han cargado el algoritmo, se cargó la información desde la primera contratación hasta la última que hicieron antes del proceso con inteligencia artificial. Lo que hizo el algoritmo fue leer todos esos procesos de contratación, ¿no? Todos los procesos de contratación los leyó y sacó variables, ¿no? Sacó diversas variables, y lo que hicieron fue
entrenar el algoritmo, ¿no? Entrenar el algoritmo para la contratación de nuevo personal. Muy bien, colocaron esto en producción y después de un tiempo se dieron cuenta que estaba contratando más caballeros que damas, ¿no? Entonces, ahí dijeron, oye, tenemos un problema, ¿no?, de discriminación. Y fueron a revisar el algoritmo. Cuando revisaron el algoritmo, resulta que una de las variables que habían levantado de todos esos procesos documentados desde el año 1990 era la variable género. Pero lo que pasa es que el Perú del 2024 no es el Perú de 1994, ¿no? Obviamente la variable género tenía que descartarse, ¿no? Porque obviamente el escenario Perú cambió. Para ciertas posiciones, en la década del 90, era bien raro, por no decir que no postulaban las damas, sino los caballeros, y en el 2024 eso ya no era así. Entonces, una de las variables que se colocó al momento que se entrenó el algoritmo con toda la información histórica era la variable de género. Entonces, ¿vamos a meter presa a la inteligencia artificial o al servidor? Claramente no. ¿Quién es el responsable? ¿La inteligencia artificial no sirve para nada? ¿Tírala por la ventana? Claramente que no. Ahí lo que se tuvo que haber hecho en ese proceso en particular fue cargar toda la data, pero cuando el sistema te dice ya tengo las variables para que funcione el algoritmo, necesitamos a la persona que revisa estas variables y le da el OK. Vamos a ver un punto más adelante que es que las personas no van a perder el trabajo, ¿ok? Entonces, eso fue lo que faltó. Faltó una persona que revise las variables que el algoritmo había generado y obviamente eliminar la variable género, así como algunas otras variables que ahorita no se me vienen a la mente. Entonces, la inteligencia artificial de por sí no es discriminatoria, ¿no? No es arbitraria, ¿no? Es 100% responsabilidad de la persona, ¿no?, que la está manejando. Ese es otro punto. Vamos a ver en el diplomado que la Ley de Inteligencia Artificial del Estado peruano abre las puertas al uso de la inteligencia artificial, ¿no?, en el Estado peruano y en general, tanto en el privado como en el estatal, le pone un reglamento, pero es muy clara. Y la Ley de Inteligencia Artificial con su reglamento te dicen, por ejemplo, nuestra compañera Patricia Coronel, ella puede utilizar inteligencia artificial, pero ella es responsable de lo que suceda con el uso de la inteligencia artificial. Ella es responsable, ¿no? Entonces, a tono de broma, yo siempre les digo, no van a ver un servidor preso, porque no lo van a ver. Entonces, es la persona la que se hace responsable, razón por la cual, ¿no?, el humano no va a perder su trabajo. Pero ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esto es lo que vendría a ser la Ley de Inteligencia Artificial y el reglamento. Ahora, este decreto representa un equilibrio, ¿no? Porque impulsa la innovación tecnológica mientras se protegen los derechos fundamentales de todos los peruanos. Vamos a leer un poco el chat. La señorita Marianela Pinela dice, cuando dice es un mandato para las entidades, ¿qué acciones debería realizar la entidad? Dependiendo la entidad y dependiendo, yo le llamo vertical, pues me refiero al giro, puede ser agricultura, puede ser minería, trabajo, educación, tienen que ver en cuáles de las partes comienzan a utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para generar los documentos, para generar las normativas, para revisar los decretos, las resoluciones, ¿no? Ahora con inteligencia artificial ya no pueden decir que se van a demorar
no sé cuánto, sacar un decreto, una resolución, porque obviamente la inteligencia artificial te puede dar una base de eso, ¿no? Por ahí va, señorita Marianela Pinela. El señor José Marcos, la IA tiene valores, sabe distinguir lo bueno y lo malo, pregunta. La verdad es que no, la inteligencia artificial no tiene valores, no distingue lo bueno, no distingue lo malo. La inteligencia artificial se va calibrando con el humano. 2021, lamentablemente, tuvimos muchas personas, bueno, 3 o 4 personas, igual es lamentable, que fallecieron alrededor del mundo porque la inteligencia artificial les dijo ciertas cosas que no estaban correctas, ¿no? Luego, todos los modelos de la inteligencia artificial fueron modificados para poner ciertos disclaimers. Pero la inteligencia artificial, señor José Marcos, per se no distingue lo bueno de lo malo. Nuevamente, ahí entra la persona. El señor Percy Morales nos comenta, entiendo obligatorio para la entidad, pero no para el 100% de colaboradores. Por áreas habrán responsables por un tema de costo de acceso u otro. Más que tema de accesos, señor Percy Morales, es dependiendo la posición. No todas las posiciones necesitan utilizar inteligencia artificial, ¿no? Ahora en la empresa privada yo sí veo que todas las posiciones utilizan inteligencia artificial y he tenido la grata sorpresa de en la calle ver que muchas personas que no están en su momento de trabajo utilizan la inteligencia artificial. Ya no le preguntan a Google, sino le preguntan a Gemini, a ChatGPT, a Claude, a DeepSeek, ¿no? Le preguntan y ellos les comienzan a responder. Patricia Coronel nos comenta, ¿un comité de ética puede intervenir en procesos de implementación de inteligencia artificial? Sí, podría intervenir, si usted lo quiere colocar con esa palabra, pero recordemos que también las entidades del Estado peruano, a raíz de la ley de inteligencia artificial con su respectivo reglamento, tienen que detallar, tienen que empadronar todos aquellos procesos que utilicen inteligencia artificial, ¿no? Los tienen que empadronar. No es de que las entidades alegremente utilizan la inteligencia artificial y hacia allá vamos. No, lo tienen que empadronar, tienen que decir qué proceso es, no me acuerdo exactamente la información, y luego eso se procede a revisar. No es un cuello de botella burocrático, porque las entidades simplemente tienen que reportar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con eso, lo que sucede es que se tiene un orden en el uso de la inteligencia artificial. Clini René dice, la inteligencia artificial recopila información de quien la asiste, existe temor de usarla por la sustracción de datos, falta conocerla más. No sé si es señorita o señor Clinier, no sé, pero le comento. Y este comentario lo quiero hacer de una manera constructiva, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están al tanto que la información de RENIEC está en Wilson? ¿Cuántos de ustedes están al tanto de eso? Respondan en el chat así sin ningún problema. Ok, yo sí está, perfecto. Por si acaso está con huella, con foto. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo que estoy diciendo es cuántos de ustedes saben que la información de RENIEC está en Wilson. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben que al momento de sacar el padrón electoral, el jurado creo que fue, que publicó el padrón con toda la información eh, públicamente? Muy bien, van 2. Ahora, que hasta ahí esas 2 no serían responsabilidad de ustedes, ¿no? Ahora vienen las preguntas que son responsabilidad de nosotros, de los usuarios. ¿Cuántos de ustedes utilizan un correo, Hotmail,
Google, Yahoo, Proton, y han leído las casi 2000 páginas del contrato. ¿Cuántos de ustedes han leído las casi 2000 páginas del contrato para sacar una cuenta gratuita en Gmail, Hotmail, Yahoo, Proton? Ok, ninguno ha leído el contrato de casi 2000 páginas. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna cuenta de Netflix, Prime Video, Paramount, Universal, Disney, y han leído, ese contrato es más chiquito, 700 páginas? ¿Cuántos tienen alguno de esos y han leído las 700 páginas? Ninguno, ok. ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook o TikTok o Instagram o Twitter, ¿no? O alguna red social y han leído todos los contratos de manejo de su información personal? Ah, ok. Entonces, con eso, lo que les quiero decir es que la información nunca está totalmente cubierta. La información no está totalmente asegurada. Los modelos de inteligencia artificial ahora tienen una opción para que tú coloques que no se comparta tu información. Y de hecho, esas partes son las partes que más revisan, es las partes que más se auditan. Es la parte que el Estado peruano revisa más ahora que tiene empadronados todos los procesos que utilizan inteligencia artificial en las entidades del Estado. La empresa privada es la que más revisa cuando utiliza inteligencia artificial porque es lo que más está exponiendo del usuario. Pero el usuario, nosotros, cuando utiliza los celulares, ¿no? Cuando utiliza los celulares, y tiene cuentas de correo, redes sociales y demás cosas, la información sale más fácil por ahí que por los otros lados, ¿no? Si ustedes tienen Gmail, si ustedes usan YouTube, ustedes están siendo traqueados porque viene por default con toda su ubicación. Si ustedes tienen Instagram, también están siendo traqueados. Entonces, el tema de la confidencialidad de la información es importante, sí. Desde mi punto de vista, se monitorea más la parte de inteligencia artificial que todo lo que está atrás, que claramente es mucho más grande. Entonces, las preocupaciones con respecto a la información, yo las llevaría más por el lado que está antes de la inteligencia artificial. Ahora, lo que sí está claro y está dentro de la ley de inteligencia artificial es que si vamos a hacer un proceso con información del Estado peruano, ¿no? Tiene que ser en servidores que estén dentro del Estado peruano, ¿no? Y eso es parte de la ley. Entonces, con esta primera noticia de Perú consolida su arquitectura legal para la inteligencia artificial, estamos viendo ya la importancia de la inteligencia artificial en la gestión pública. Estamos revisando también la importancia de saber qué utilizar y qué no utilizar. A ver. La inteligencia artificial como sexto objetivo prioritario del Estado. ¿Se acuerdan que hablamos de la modernización del Estado al año 2030? Muy bien. La inteligencia artificial como sexto objetivo prioritario del Estado. Eso también es un punto de la sesión del día de hoy. Entonces, presentamos cómo la inteligencia artificial se posiciona como el sexto objetivo prioritario del Estado dentro de la Política Nacional de Transformación Digital al año 2030. El Estado peruano, ojo, el Estado peruano, ha reconocido que para cerrar las brechas sociales históricas necesitamos herramientas que puedan
escalar exponencialmente. Pero ¿cuál es el desafío acá? Los ciudadanos están cada vez más digitalizados y esperan que el Estado responda con soluciones modernas que satisfagan sus necesidades reales. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es nuestra respuesta estratégica? Reorientar la gestión pública hacia resultados concretos y útiles que realmente mejoren la calidad de vida de los peruanos, enfocándonos especialmente en los sectores más vulnerables. Entonces, esta es la base sobre la que construimos nuestra estrategia de transformación digital. Cuando hablamos de inteligencia artificial en la gestión pública, estamos hablando de una parte de lo que es transformación digital, ¿no? Entonces, ahí es cuando comenzamos a ver que todo comienza a encajar, ¿no? Todo comienza a encajar. Ahora, terminadas estas dos noticias nacionales, nos vamos con la noticia internacional, que sería la inteligencia artificial en el sector público, una tendencia global irreversible, ¿no? Enfatizar que el Perú no está solo en esta transformación digital. La clave es escalar servicios estatales sin aumentar la burocracia. Esto es lo que los gobiernos más avanzados están logrando. Por eso yo les dije hace unos minutos, como parte de la ley de inteligencia artificial para la gestión pública, ¿no? Tenemos que las entidades tienen que empadronar aquellos procesos en los cuales utilicen la inteligencia artificial o se apalanquen en la inteligencia artificial. Pero eso no quiere decir que generamos un cuello de botella para que todos tengan que hacer eso y si no lo hacen no la puedan usar. No, las entidades lo pueden usar y luego tienen que empadronar, ¿no? Entonces, este tema de la inteligencia artificial no es que te genera o aumenta la burocracia, sino todo lo contrario. Ahora, tenemos líderes mundiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Estonia, a Singapur, a Corea del Sur, que ya implementaron inteligencia artificial en servicios públicos, ¿no? Logran personalización a una escala nacional y los resultados son medibles, porque la satisfacción ciudadana es superior al 85%. Tenemos también marcos éticos regionales, ¿no? Que es conectar con contexto latinoamericano, ¿no? Otros países de la región están adoptando marcos regulatorios similares al peruano. Es oportuno mencionar que Perú es uno de los referentes en inteligencia artificial en la región, ¿ok? Esa ley de inteligencia artificial que tenemos es muy buena y el reglamento lo mismo. Y hay muchos países de la región que están tomando esta documentación de Perú como un referente. Ahora, esto consolida una visión regional compartida de inteligencia artificial responsable y el enfoque específico en servicios predictivos, ¿no? Entonces, como que vamos teniendo la misma mirada en la región con respecto a este tema. Y por último vemos el nivel de madurez, que es posicionar al Perú de una manera muy competitiva. El país tiene un ecosistema normativo bien desarrollado y eso está, al menos en lo que son temas de transformación digital, de gobierno digital, de inteligencia artificial, el ecosistema normativo está bien desarrollado, ¿no? Permite adopción ordenada de inteligencia artificial y una gobernanza clara, ¿no? Diferencia al Perú en la región. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Perú está en la, vamos a decir, en la onda correcta, ¿no? Alineado con tendencias globales, pero con su propio responsable. A ver, el señor Johnny Velázquez, vamos a pasar todo el tiempo sin ingresar a desarrollar el temario. Señor Johnny, estamos desarrollando el temario con las noticias y luego pasamos a la parte teórica. La cosa es que se sienta cercano el tema y no se sienta lejano, señor Johnny Velázquez. Buen día. ¿Pueden dar un ejemplo de cómo usan inteligencia artificial para personalizar servicios a escala nacional? Iván
Soaña, un ejemplo de cómo usan inteligencia artificial para personalizar servicios a escala nacional. Un ejemplo claro. uh, un ejemplo claro, señor Iván, es, por ejemplo, cuando hacen la distribución, no me acuerdo cuál es el nombre ahora, pero antes se llamaba Caliwarma, para hacer la distribución de los desayunos en los colegios, se utiliza inteligencia artificial y se personaliza el servicio claramente a escala nacional. Y si no se hiciera con inteligencia artificial, como se hace últimamente, no se podría tener traqueado. Acá es una parte lamentable, pero va con el ejemplo. No se podría tener traqueado cuando una parte de la producción está dañada, ¿no? Y con esto lo pueden detectar rápidamente. Entonces, con este ejemplo, de nuevo, lamentable cuando hay comida dañada, pero para el fin de su pregunta, ¿no? Ahí se está utilizando la IA para personalizar un servicio a un nivel de escala nacional. Estonia es el país con mayor transformación digital. Es correcto, señor José Barbosa. José Marcos, ¿hay una ley de IA o cada país tiene su propia ley? Cada país tiene su propia ley, señor José Marcos, pero las leyes están siendo muy similares, están tomando como referencia a los países. Por ejemplo, Perú tomó como referencia la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea y llegó acá a la región, y los países de la región están tomando como fundamento o como base, si usted lo quiere llamar así, la ley de inteligencia artificial de Perú. Utilizar IA es malo a nivel universitario. Bueno, si lo usan para hacer las tareas y esas cosas, sí, ¿no? Pero para temas de investigación es muy, muy bueno. Dice ahora se llama Wasimikuna. Gracias, señor Clever. No me acordaba el nombre. A ver, tenemos dos manos levantadas. Primero la señorita Lilita, que tiene el número 1. Por favor, active su micro y la escuchamos. Señorita Lilita, que levantó la mano. Ok, parece que no está atenta. El señor Johnny, que también tiene la mano levantada, por favor, lo escuchamos. Ok, ya, entonces continuamos. A ver, señorita Marianela, la escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me Sí, escucha? ¿cómo está? Sí, fuerte y Sí. claro, cuéntenos. Buenas noches con todos. Yo estaba haciendo una reflexión de lo que usted nos estaba exponiendo previamente para darles una referencia. No utilizo casi la inteligencia artificial en mi trabajo. Me sucede algo que yo me resisto a usarla completamente, ¿no? Y trato cuando la he utilizado, que ha sido pocas veces, trato de, por decir, preguntar temas muy puntuales que me ayudan a desarrollar lo que yo hago. Eh, Me resisto un poco a robotizarme, porque yo quiero analizar y más bien quisiera que sea útil para mí. Entonces, cuando yo desarrollo un trabajo y siento un obstáculo en algo que no entiendo, de ello algo muy puntual, pero yo lo desarrollo. Entonces la inteligencia me dice, dime más, envíame todo el documento. Y yo le digo, te estoy preguntando algo puntual sobre esto. Entonces, así lo hago. Entonces, y después yo estaba reflexionando
¿en dónde queda no sé, la ética en esto, ¿no? Porque hacemos un trabajo y nuestra inteligencia eh, que se desarrolle, que vea más allá y se acostumbre el ser humano, porque es un un animal de costumbres, a presionar un botón y listo, ¿no? Esa era mi reflexión, que realmente tenemos que, ya aparte de la ley, tenemos que tener nosotros conciencia y tener cuidado, ¿no? Para que esto no se desborde y seamos, nos acostumbremos a ello, ¿no? Y nos olvidemos de la ética. Esa era mi reflexión. Ok, Buenas, buenas noches. señorita Marianela, a ver, ¿Me lo que permiten? nos ha... eh, Buenas noches, sí, buenas noches, señorita Justa. Buenas Mariela. noches. Sí, soy Justa Mariela. Bueno, yo desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es un aliado muy importante para cada uno de los trabajadores, sobre todo en la administración pública, porque se recopila todos los datos, ¿no? A nivel nacional y se selecciona lo que nosotros queremos presentar. Nos ayuda, nos facilita, es una herramienta muy interesante porque nos ayuda en el trabajo, porque usted sabe que en la gestión y en la administración pública el trabajo es fuerte. Ok, muchas gracias por su comentario, señorita Justa Mariela. A ver, para hacer rápido estas dos últimas intervenciones, es correcto. Cuando utilizamos inteligencia artificial, tenemos que tener algo claro y es la parte ética del uso de la inteligencia artificial. Esa parte también la vamos a ver en el diplomado, ¿no? La parte ética del uso de la inteligencia artificial. Cuando utilizamos inteligencia artificial en el Perú, tenemos una ley de uso de inteligencia artificial. Esta ley nos dice que cuando, por ejemplo, la señorita Zulma Abarca, nuestra compañera Zulma Abarca, utilice inteligencia artificial, tiene que dejar claro que está utilizando inteligencia artificial. Esa es una de las primeras partes que la ley de inteligencia artificial, con su respectivo reglamento, indica claramente. Otra de las partes que nos dice la ley de inteligencia artificial del Estado peruano es que dependiendo el grado de complejidad, ¿no? Se tiene que tener una revisión del resultado final, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer un modelo de documento, no es lo mismo que si lo voy a utilizar con el robot Da Vinci para hacer una operación en el hospital, ¿no? Son escenarios claramente distintos, con el uso claramente distinto también de la inteligencia artificial. Esto que les estoy comentando va de la mano con un punto muy específico, y qué bueno que lo hayan mencionado. Imaginemos ahorita que el señor Jesús Pichilingue, ¿no? Tenga que hacer un modelo de resolución. El señor Jesús Pichilingue recién ha ingresado a una entidad estatal y tiene que hacer un modelo de resolución porque es lo que le están solicitando. El señor Jesús Pichilingue ha entrado a las 8:30 de la mañana a trabajar y necesita tener ese modelo de resolución a las 12 del día, porque se tiene que pasar a revisión final con el respectivo firma y publicación para el día siguiente. El señor Jesús Pichilingue tiene dos opciones. O lo hace a mano, y lo más probable es que no acabe porque él acaba de ingresar a la entidad. Y la otra es que lo haga con inteligencia artificial. Rápidamente esbozamos un flujo que el señor Jesús Pichilingue debería utilizar. Y sería agarrar, imaginemos que ha entrado a la entidad A, y jala de go.pe. Go.pe es la plataforma digital única del Estado peruano. Hasta ahí no está haciendo nada fuera del marco legal.
y baja las últimas 15 a 20 resoluciones de la entidad A. Esas 15 a 20 resoluciones que ha bajado de la entidad A, que es donde él está trabajando, agarra y las carga en su plataforma Notebook LM. Y con eso, ¿qué va a sacar el señor Jesús Pichilingue? Va a sacar la estructura, la forma, el esqueleto de la resolución para la entidad A. Porque la entidad A tiene una estructura para sus resoluciones. Esa estructura, que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo de la resolución, el señor Jesús Pichilingue la puede tener exactamente en menos de 20 minutos. Y tiene la estructura correcta. Luego de eso, el señor Jesús Pichilingue lo que tiene que hacer, como él ha ingresado el día de hoy, tiene que sacar todas las actas que se han generado, ¿no?, de las diversas reuniones para sacar dicha resolución. Imaginemos que son 40 actas. De esas 40 actas, el señor Jesús Pichilingue las ingresa en Notebook LM, en otro cuaderno, y genera un resumen. Y ese resumen va a estar certificado de que no está agregando ni sacando nada en lo absoluto, porque en Notebook LM solamente se basa en los documentos que tú estás subiendo, y el señor Jesús Pichilingue ha subido las 40 actas. Lo que se va a hacer de ese proceso es tener en una parte la estructura de la resolución, ¿no? Una estructura basada en las últimas 20 resoluciones de la entidad. Va a tener el resumen, ¿no? El resumen, ¿cómo decirlo? El resumen justo, claro, imparcial, de las 40 actas de reunión que se han tenido a lo largo del tiempo para esa resolución. Y una vez que tiene esas dos cosas, que hasta ahí yo le calculo que se debe haber demorado por lo menos unas 2 horas y media, le pide al mismo Notebook LM que le incorpore el resultado de acá en el formato de la resolución que él tiene. Entonces, yo calculo que si el señor Jesús Pichilingue, que estamos tomando su nombre para el ejemplo, empieza a las 8:30, yo calculo que a las 11:30 tiene el modelo de resolución en el formato correcto y con el resultado imparcial de las últimas o de todas las actas que se ha tenido para hacer esa resolución, ¿no? Entonces, en ese proceso, luego se indica que el señor Jesús Pichilingue utilizó inteligencia artificial y sacó toda la data oficial para llegar a tener ese formulario, esa resolución lista a las 12 del día. El jefe, gerente del señor Jesús Pichilingue, lo que hace es lee ese documento, ¿no?, y le hará algunas pequeñas modificaciones. Pero el core del documento va a estar alineado con el formato y con el resultado final imparcial de todas las reuniones, ¿no? Entonces, para esa parte no hay un tema de ética. ¿Por qué no hay un tema de ética? Porque se está diciendo que el señor Jesús Pichilingue lo que hizo fue utilizar inteligencia artificial. Ahora, en el 2026, las empresas, las entidades del Estado van a otra velocidad. Entonces, nosotros no necesitamos que el señor Jesús Pichilingue se ponga a hacer las cosas desde cero. Necesitamos el cerebro del señor Jesús Pichilingue para que tome acciones rápidas, ¿no?, y pueda obtener resultados eficaces para la entidad, ¿no? Entonces, esa es otro de los motivos por el cual la inteligencia artificial se une a la gestión pública. La inteligencia artificial ha venido para potenciar las habilidades de las personas. Si nuestro compañero Jesús no tiene la más mínima idea de qué es trabajar en una entidad del Estado,
¿no? Y yo lo siento a las 8:30 ahí, entonces no va a saber hacer nada porque no tiene idea. Por eso es que la inteligencia artificial potencia tus habilidades, ¿no? Si yo estoy sentando al Señor Jesús en esa posición para que haga la resolución, es porque Él tiene las habilidades para hacer las resoluciones. Y como tiene las habilidades para hacer las resoluciones, sabe perfectamente que lo primero que tiene que tener a la mano es el formato de cómo es una resolución en esa entidad. Luego, el Señor Jesús sabe perfectamente que necesita saber el resultado y sabe que tiene que ir a las actas de reunión. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial apalanca, ¿no? Apalanca los conocimientos de nuestro compañero Jesús, ¿no? Entonces, así es como funciona el tema de la inteligencia artificial. A ver, vamos con la última noticia internacional que justo habla de lo que nos está comentando. Ética y algoritmos, el debate que define nuestro tiempo. Introducir el tema como un debate crucial que está moldeando políticas globales. Enfaticemos que la ética en algoritmos no es un tema aislado, sino una cuestión de derechos ciudadanos, ¿no? Derecho a la explicación. Por ejemplo, plantear preguntas concretas. ¿Qué pasa cuando un algoritmo decide negar un préstamo o un beneficio social? ¿No? El ciudadano tiene derecho a saber el porqué detrás de una decisión. Cuando utilizamos inteligencia artificial no pueden haber cajas negras. Cajas negras quiere decir, entra un dato y yo no sé qué pasa acá, pero sale esto. Obviamente eso no se admite cuando utilizas inteligencia artificial en el Estado. Esto no es solo transparencia, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿no? La tendencia internacional es clara. La inteligencia artificial debe asistir, no debe reemplazar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial asiste a nuestro compañero Jesús para la elaboración de una resolución. Imaginemos a nuestro compañero Jesús que, no sé, creería que no, pero necesito que me haga una tesis de física cuántica, ¿no? Con energía nuclear. O sea, no funciona porque la inteligencia artificial ahí no lo va a asistir. Nuestro compañero Jesús le dirá a la inteligencia artificial, desarróllame una tesis de física cuántica utilizando energía nuclear. Y la inteligencia artificial le va a comenzar a preguntar, ya, pero ¿qué cosas quieres saber? ¿A dónde quieres ir? Y como el Señor Jesús entiendo que no sabe, al menos yo no sé, no voy a saber qué cosa hacer, no voy a saber qué cosa preguntar y no va a funcionar. Entonces, la tendencia internacional acá es clara. La inteligencia artificial te debe asistir, no te debe reemplazar. Por eso es que no vas a perder el trabajo. Toda decisión importante requiere revisión y aprobación humana. Por eso, para hacer una resolución, uso inteligencia artificial y ok, pero para utilizar el robot Da Vinci y operar una persona y que esta persona, si algo sale mal, lamentablemente pueda fallecer, necesita una aprobación humana. El funcionario público sigue siendo responsable ante la ciudadanía. Por eso, al inicio de la clase, yo les comenté que no vamos a encontrar un servidor preso ni nada por el estilo. La persona sigue dando la cara por ese proceso. La inteligencia artificial solamente potencia nuestras habilidades. Y el principio fundamental acá sería conectar con la realidad peruana, ¿no? El riesgo real de que algoritmos perpetúen la discriminación histórica, por eso ya les he explicado rápidamente para que ustedes puedan entender que tenemos que definir nuestras variables. Esto es tanto una obligación ética como legal para el Estado, ¿no? Cerrar con la idea que tenemos que proteger a los ciudadanos de sesgos algorítmicos es una responsabilidad estatal. Ese ejemplo que yo les he comentado es de una empresa privada,
¿no? En el Estado, por eso, es que se tienen empadronados todos los procesos que las diversas entidades utilizan con inteligencia artificial y constantemente se está revisando dichos procesos, ¿no? Entonces, acá tenemos ¿cómo conectamos esto con el presente, con la sesión 1? 4 noticias que hemos hablado y que hemos participado también, nos han dado toda la clase, toda la sesión 1, para que la sintamos cercana. Ahora vamos a comenzar a ver la parte teórica, pero la conexión ya la tenemos. ¿Por qué? Porque recapitulen cómo las noticias y tendencias que hemos visto convergen en una conclusión clara. La inteligencia artificial no es una tendencia pasajera, es la infraestructura fundamental del gobierno moderno del siglo XXI, ¿no? Nos ha quedado claro que la inteligencia artificial no es una moda, ¿no? Sino que es la infraestructura fundamental del gobierno moderno del siglo XXI, ¿no? El marco legal habilitante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el ecosistema normativo peruano ya está preparado al 2026, ¿no? Entidades como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el MEF, tienen el respaldo legal necesario para liderar cambios reales. No es un obstáculo, es una ventaja, ¿no? Entonces, una chiquita, ¿no? No sé si haya gente acá que está metida en el sector salud, la vertical salud, le llamo yo. Una vez que tenemos la historia clínica digital implementada al 100% en este país, ustedes saben que vamos a poder solucionar muchos diagnósticos rápidamente a nivel nacional, porque el diagnóstico puede estar en Tacna, puede estar el paciente, pero eso entra a la plataforma, al sistema, y automáticamente todo lo comienza a procesar, a comparar, a sacar la métrica, no a decidir, ¿no? A sacar todos los estos, y comienzan a decir, ok, el doctor dice, ok, la inteligencia artificial me dice que es A, pero yo pienso que es B, pero ya me hizo dudar porque en teoría la inteligencia artificial no se equivoca. Y según lo que me dice, está haciendo un comparativo con, me invento, 500,000 de casos. ¿Qué hacemos ahí? Simple. A raíz de que tú tienes este tema, puedes agarrar y levantar el teléfono porque te va a poder programar de esa manera para que tú le preguntes a un doctor al otro lado del mapa, de Tacna nos vamos hasta Tumbes y le preguntamos sobre ese diagnóstico. Y lo vas a poder solucionar. Entonces, el marco legal habilitante del Perú está preparado en el 2026. Si nosotros comenzamos a no querer usarlo, nos vamos a entrampar todos. Y esa no es la idea. Tenemos sinergia estratégica, ¿no? Acá hay que subrayar que estamos en un momento único donde la modernización del Estado y la transformación digital se alinean perfectamente. Yo considero que a raíz de la pandemia, con mucho respeto, porque muchas personas fallecieron, el peruano se ha vuelto mucho más abierto a lo que son temas de transformación digital. Entonces, esta parte yo creo que se va a alinear de una manera perfecta, ¿no? Al menos en el escenario Perú. Ahora, esta convergencia crea oportunidades sin precedentes para innovación pública responsable, ¿no? Y bueno, por último, el momento es ahora, ¿no? Porque sabemos perfectamente que las condiciones están dadas, normativas, tecnologías, liderazgo, ¿no? Ya no debatimos si adoptar inteligencia artificial, sino cómo hacerlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, claramente esto es un llamado a la acción. A ver, veamos el chat. Lourdes, la señorita Lourdes Álvarez nos comenta, la IA sí se equivoca. Claro, claro, señorita Lourdes, usted tiene toda la razón. La inteligencia artificial sí se equivoca. Sí, por eso.
Por lo mismo es que la inteligencia artificial no puede estar sola. Por lo mismo es que el robot Da Vinci no puede operar solo. La inteligencia artificial se equivoca. Entonces no puede estar solo. Lo que te dice la inteligencia artificial es, en el ejemplo, que creo que se refiere al ejemplo que di de la vertical salud, imaginemos, tenemos una placa de la fractura de un brazo de un niño que está en un pueblito en Huancavelica, ¿no? Y el doctor en Huancavelica, ¿no? En ese pueblito, mira la placa y dice, bueno, yo diagnostico según la placa X, ¿no? Y el sistema le va a decir, esa placa se ha comparado con 256,000 placas con características muy similares y el diagnóstico ha sido X1, no X. Y el doctor va a tomar la decisión. Ojo, la inteligencia artificial no toma la decisión. La inteligencia artificial te muestra un resultado y te lo justifica, ¿no? Entonces el doctor mirará, leerá y dirá, ok, voy a revisar de nuevo. Ah, ok, sí, tiene razón, es X1. Y el doctor asume la responsabilidad. O el doctor dirá, no, es X. Y el doctor asume la responsabilidad. La inteligencia artificial te da una opción, no toma la decisión. El señor Nilo Marcilla nos comenta, la IA tiene el 18% de errores, ¿verdad, profesor? Justo te iba a preguntar, señor Nilo, ¿de dónde me sacaste ese 18%? La inteligencia artificial que teníamos en el 2021 no es la que tenemos en el 2026. La inteligencia artificial que tenemos hoy, 11 de marzo del 2026, no es la que teníamos el 15 de febrero del 2026. Ahorita, por ejemplo, estoy yo probando, pero la inteligencia artificial de Claude me parece que está mucho mejor. Yo, por ejemplo, tengo Gemini en la versión ultra por temas laborales, súper potente, pero he utilizado Claude, la versión gratuita, y caray, me ha sorprendido muy gratamente. Tengo entendido que las últimas 2 semanas Claude ha lanzado una versión súper potente y estoy pensando seriamente en pagar las dos para calibrarlas, ¿no? Pero la inteligencia artificial se equivoca, sí, nuevamente. Ese 18% que indica, señor Nilo, le agradecería si me puede decir de dónde lo sacó, por favor. La señorita Janet Guevara nos dice, la IA alucina, sí, pero la alucinación de la inteligencia artificial del 2021-2022 era una, y la alucinación que tenemos ahora en el 2026 es otra. La alucinación que teníamos en el 2021-2022 era alrededor de un 40-35%. La que tenemos ahora, la verdad, todo lo que voy recorriendo yo 2026, y yo sí uso varias cosas con IA, no he tenido una sola alucinación, ¿no? Obviamente, las cosas que yo les puedo recomendar a ustedes es que hagan bien la consulta a la inteligencia artificial. Y acá sacamos una pastillita rápida para que ustedes también lo puedan utilizar en sus oficinas o en su día a día. ¿Qué se necesita para que la inteligencia artificial te responda correctamente? Se necesita que tú le hagas el prompt correcto. ¿Qué es el prompt? La pregunta. ¿La inteligencia artificial? No. Imagínate que yo le pregunto, dame los estados del agua. ¿Los estados del agua qué? ¿Para qué? ¿Vas a utilizar eso para exponer en el colegio, primer grado o quinto de secundaria? ¿Para una universidad? ¿Vas a utilizar eso de pregunta porque estás haciendo alguna mezcla nuclear en algún lado? ¿No? Entonces, tu pregunta, tu prompt, tiene que tener toda la información porque la inteligencia artificial no es adivina. Entonces tú le tienes que decir, estoy
preparando una tesis para mi grado, me invento, de ingeniero de sistemas y tengo que exponer tal tema para lo cual necesito hablar de los estados del agua. Entonces, por favor, ¿no? O si quieres el por favor te lo vuelas, dame los estados del agua con algunos ejemplos, ¿no? Con un tono específico para una tesis. Entonces, lo que te va a responder va a ser distinto. Profesor, me hago bolas, no puedo hacer tanta pregunta, me mareo. Perfecto. Ya acaba el consejo. Agarras un Word y tú mismo dices, quiero saber los estados del agua. Lo voy a presentar en mi clase de la universidad en segundo ciclo. Me va a escuchar el profesor, es para mi examen parcial y actualmente necesito sacarme un 15 porque en la práctica me saqué 0,1. Voy a escanearte el sílabo del curso, ¿no? Ya tengo todo eso. Ya agarras eso y arribita le pones, mejórame el siguiente prompt. Pegas todo lo que escribiste, pegas tu sílabo y le das enter. Y la inteligencia artificial te mejora el prompt y te responde la pregunta. Entonces ya no tienes excusa, ¿no? Para hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Bueno, continuemos con esta parte. Entonces ahora vamos con la inteligencia artificial como imperativo estratégico y no tecnológico, ¿no? El error más común es que los ministerios la tratan como un proyecto técnico más, y eso garantiza el fracaso. La inteligencia artificial no es un problema del área de TI, es una decisión estratégica de gobierno, ¿no? Requiere liderazgo ejecutivo, requiere una visión clara y responsabilidad institucional, ¿no? Entonces acá tenemos 4 componentes, ¿no? Tecnología sola no sirve de nada sin una dirección. Más marco normativo, las reglas que protegen al ciudadano y garantizan que la innovación sea responsable, eso ya está dado. Más cultura adaptable, ¿no? Aquí está el 80% del éxito. Los sistemas fallan por resistencia humana, no por código. Cuando tú quieres meter transformación digital, gobierno digital, primero preocúpate por la transformación cultural. Si no has convencido a tu organización, sea lo que sea que hagas, así me traigas a Elon Musk, a Bill Gates, no va a funcionar. Y ese es el error de todas las entidades del Estado peruano. Hacen el proceso y todo lo demás, y cuando les dices que tienen que capacitar a todo el personal, no hay plata. Ok, tu proyecto va a fracasar, pero no seas negativo. No va a fracasar. O sea, no, perdón, va a fracasar. Y fracasan, ¿no? Porque simple y llanamente no le ponen las balas que le tienen que poner a la parte cultural. Y es importantísimo, ¿no? Es más importante la parte cultural que la parte de transformación digital. Igual a valor público real. Ese es el único resultado que importa, el valor público que les comenté al inicio de la clase, que por favor se guardaran esas 2 palabras. Entonces, no es tecnología más revolución, más cultura, igual al éxito. Es que los 3 elementos son inseparables, ¿no? Tecnología, regulación y cultura, esos 3 elementos son inseparables, ¿no? Generalmente al de cultura no le ponen balas y por eso es que las cosas fallan y no funcionan. Entonces, no vamos a teorizar,
vamos a aplicar cada concepto a los ministerios peruanos reales con sus problemas reales. Dice la señorita Barbarán Vizie, no sé si esté bien pronunciado su nombre, señorita, la resistencia al cambio es refuerte, es correcto. La resistencia al cambio quizás sea el mayor problema que tenemos. El mayor problema que tenemos. Señorita María Elena, buen consejo para mejorar el PROM, de nada. ¿Cómo saber si las respuestas de la IA son fiables o no? Ay, esa pregunta está buena. Señor José Marcos, ¿cómo saber si las respuestas de la inteligencia son fiables o no? No me acuerdo el nombre de la señorita que participó y que comentó que no usaba mucho la inteligencia artificial porque le parecía que no era muy ético que digamos, y que ella le preguntaba cosas muy puntuales, pero no le daba todo el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué significa acá? ¿Cómo saber si las respuestas de la IA son fiables o no? El señor José Marcos es especialista en un tema, X. El señor José Marcos utiliza la inteligencia artificial para mejorar su trabajo sobre el tema X. El señor José Marcos se va a dar cuenta si la inteligencia artificial lo está cuenteando. Definitivamente que se va a dar cuenta. Porque el señor José Marcos sabe del tema X. El señor José Marcos está utilizando la inteligencia artificial para apalancar sus habilidades. No porque no sepa. Entonces el señor José Marcos está en toda la capacidad de decir él mismo si la inteligencia artificial le está respondiendo algo de manera correcta o le está respondiendo, como dicen, un rocón. Si el señor José Marcos quiere que la inteligencia artificial le responda a un tema que él no conoce, el señor José Marcos lo que tiene que hacer, y ahí va otro tip, es abrir 3, 4 pantallas de inteligencia artificial y hacer la misma pregunta a cada una de las 4 y luego darse el trabajo de leer cada una de las 4. Y cada una de las 4 debería ser igual a las otras 3, ¿no? Y con eso él puede comenzar a sacar una línea de verdad. Pero queda claro que el señor José Marcos no sabe de ese tema y está buscando hacer un documento o está buscando hacer una presentación de un tema que no conoce. Entonces, ¿puede utilizar la inteligencia artificial? Sí, pero cuando yo tengo que hacer ese tipo de operaciones, señor José Marcos, lo que yo hago es abro 4 o 5 pantallas y comienzo a preguntar de un tema. Y me empleo una mañana, un día, y cuando acaba el día, yo ya sé del tema, ya aprendí del tema, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta si la inteligencia artificial te está respondiendo algo con coherencia o te está respondiendo, como dicen, un rocón. Muy bien, vamos con la siguiente. El contexto de la transformación en el Perú. A ver. Acá tenemos que entender, que saber el dónde estamos es tan crucial como el saber a dónde vamos. ¿Qué significa eso? Eso significa lo que yo les estaba diciendo acerca de cómo preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? Dame los estados del agua. ¿Qué más? Entonces, lo que yo necesito
¿no? Que es los estados del agua, es tan importante como saber dónde empiezo. Yo voy a presentar un anexo sobre los estados del agua para mi tesis de doctorado, ¿no? Me invento, para mi tesis de doctorado, ¿no? Cuyo título es tal y el resumen de la tesis es tal, ¿no? Entonces necesito generar un anexo donde defino cuáles son los estados del agua. Entonces te puedo asegurar que cuando tú le das ese prompt a la inteligencia artificial, responder un tratado prácticamente de cuáles son los estados del agua, ¿no? Y no te va a decir los estados que conocemos, que yo me enteré la semana pasada que son 4, ya no son 3, ¿no? Entonces, es dependiendo lo que le preguntas, lo que te responde. Entonces, entender dónde estamos, lo que pregunto, es tan crucial como saber a dónde vamos, la respuesta que me va a dar. ¿Cuáles son las brechas históricas, las brechas sociales históricas? El Perú tiene desigualdades profundas en acceso a servicios básicos, educación y salud. Ahí si quieres también le pones el tema de la internet y la conexión. Estos problemas llevan décadas sin resolverse con métodos convencionales, ¿no? Solo la tecnología puede actuar a la escala, velocidad y precisión que se necesita, ¿no? Gestión en transición. Hoy estamos en procesos manuales, ¿no? Silos institucionales aislados, ¿no? Silos institucionales aislados quiere decir que yo tengo la información y me la guardo, y tú tienes tu información y te la guardas y no compartimos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Necesitamos pasar a tecnologías exponenciales e instituciones interconectadas, la famosa interoperabilidad. ¿Cuántos de ustedes acá conocen la PIDE, la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano? Este cambio entonces es fundamental, no es un cambio cosmético. El señor José Barbosa entiendo que conoce la PIDE, muy bien. Y tenemos el mando o el mandato normativo, ¿no? La transformación digital no es una opción. Está en la Política Nacional de Modernización al 2030 y tiene metas específicas y plazos definidos. Es un compromiso institucional vinculante, ¿no? Entonces, estos tres pilares, ¿no? Explican por qué la transformación digital es urgente y no negociable en el Perú. Yo les dije que la inteligencia artificial es una parte de la transformación digital, ¿no? Entonces, la transformación digital la hacemos acá un paréntesis para decirles que no es negociable, ¿no? Es urgente para el Perú, si no al momento que nos ponemos a ver lo que vendría a ser la inteligencia artificial, no vamos a poder entender. Entonces, ahora toca la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿ya? Pero vamos a ir al break de reglamento, vamos a ir al break de reglamento, vamos a tratar de que sea un poco más corto, deberían ser 10 minutos, pero vamos a darle unos 7, ¿no? Y luego regresamos. Les dejo, ahí les han colocado el enlace de asistencia y también les estoy dejando yo el enlace por si desean registrarse para enviarles también notas, artículos y demás. Son las 9:03, regresamos a las 9:10. 9:10 estamos de vuelta.
Muy bien, estamos de vuelta por acá. Me confirman, por favor, en el chat que, que me vean y me escuchen, por favor. Perfecto. Muchas gracias, señorita Karen, señor Edward. Continuamos entonces. Creo que han estado preguntando por la inteligencia artificial que, que ahora ha salido que está mejor que todas. Parece que se ha colgado esto. A ver, ahorita les pongo el enlace en el chat, ¿ya? Siendo que parece que se ha colgado mi máquina. A ver. Nos quedamos, antes de ir al break, nos quedamos, ahí les pongo el esto. Muy bien. ¿Fue o no fue? Ya, ahí las mandé. Es Cloud. ¿Ya? Ojo, no es gratuita. Tiene parte gratuita, pero la parte de pago es la parte, digamos, que está mucho más desarrollada, ¿no? De todas maneras, yo he probado la parte gratuita y me ha parecido interesante, así que me estoy autoconvenciendo de probar la parte de pago. Bueno, ahora hablemos de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y aquí nos toca presentar el Decreto Supremo 103/2022 PCM, que vendría a ser la política nacional que transforma cómo funciona toda la administración pública peruana, ¿no? El cambio acá es fundamental, ¿no? ¿Por qué es fundamental? Porque dejamos de lado la mentalidad de gastar el presupuesto al 100% y nos enfocamos en resultados reales que mejoren la vida de los ciudadanos. Y acá recordamos esas dos palabras que yo les comenté al inicio, ¿no? Valor público, ¿no? Y acá tenemos cuatro pilares, ¿no? Cuatro pilares que sostienen esta transformación. La primera, o el primer pilar, sería gestión por resultados con el ciudadano al centro, ¿no? Que eso es muy importante. Luego tenemos transparencia y gobierno abierto como regla, no excepción. Las instituciones públicas también trabajan coordinadas y no aisladas. Y por último, personal público seleccionado por mérito y constantemente capacitado, ¿no? Entonces, esta es la brújula que orienta todas nuestras decisiones en la administración pública. Este sería un resumen súper detallado de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Y ahí, si se dan cuenta, estamos hablando de instituciones públicas que trabajan coordinadas y no de manera aislada. No es la lámina que vemos, dice el señor Percy Morales. Yo veo que les estoy proyectando la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Esa es la diapositiva que están viendo? La señorita María Alejandra dice que sí. Señor Patrick Espejo, Carmen Edgar, que sí. Señor Percy, parece que el problema es con su máquina. Muy bien. Continuamos ahora con aprender haciendo, ¿no? Que es el enfoque de este diplomado, ¿no? Este diplomado se diferencia porque no es un curso técnico tradicional, ¿no? Es un aprendizaje vivencial basado en la realidad, por eso es que yo les pongo siempre 4 noticias que enganchan con la sesión para que lo vean cercano, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pasos del proceso?
A ver, primero tenemos el diagnóstico real, ¿no? Cada uno identifica un problema concreto en su propia institución, ¿no? Pero vamos a hacer, perdón, esta diapositiva creo que no va por acá. No, esa diapositiva va al final. Un segundo. Se ha colado esa diapositiva. Ya. Ah, esta es la que viene primero. Ya. ¿Qué es el valor público? ¿Por qué cuando inició este diplomado yo les dije que por favor se guardaran esas dos palabras y no se las olvidaran nunca? ¿Qué es el valor público? La idea central, ¿no? Sería que el valor público no es sobre lo que hace el Estado, ¿no? Sino sobre lo que el ciudadano percibe, recibe y valora como resultado, ¿no? Muchas veces, creo que lo hemos preguntado al inicio de la sesión, ¿cuántas veces no hemos renegado nosotros del Estado, ¿no? Entonces, cuando decimos valor público, ¿no? No es sobre lo que hace el Estado, sino sobre lo que el ciudadano, nosotros en nuestra calidad de ciudadanos, percibimos, recibimos y valoramos como resultado. La señorita Marianela Pinela dice percepción de satisfacción. Es correcto. Es la experiencia real del ciudadano, no la intención del gobierno. ¿Cuántas veces nosotros como personas no hemos hecho algo en nuestras casas, con nuestras familias, esperando que reciban algo y han recibido cualquier cosa menos lo que nosotros hemos intentado darles, ¿no? Entonces, en el caso de valor público, es la experiencia real del ciudadano, no la intención del gobierno. Ah, lo que pasa es que el gobierno te quería dar A, sí, pues, pero yo recibí Z. Entonces, si hablamos acá de lo que vendría a ser definición operativa, ¿no? Hablamos de soluciones concretas y servicios reales, ¿no? Que deben resolver problemas que la gente enfrenta día a día. El objetivo es mejorar la calidad de vida y aumentar la confianza en las instituciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, imaginemos un gobierno local, una municipalidad distrital, donde todas las personas de la municipalidad se quejan de que cuando van a la oficina de la municipalidad siempre hay una cola interminable, nunca avanza y nunca nadie obtiene lo que quiere, ¿no? En esa municipalidad lo que hacen es dicen, ok, vamos a repotenciar todos los servidores para que todo funcione más rápido y repotencian todo. Y ustedes repotencian todo en la municipalidad, el ciudadano no tiene idea, o por último, sí tiene idea, pero el ciudadano va al día siguiente y está en la misma cola y no avanza, ¿no? Está en la misma cola y no avanza. Entonces el ciudadano no ha visto el valor público. Al ciudadano no llegó la idea de hacer todo más rápido. En el camino algo pasa, algo sucede, algo falta, pero esos servidores que ustedes han colocado no llega la velocidad al ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? El objetivo es mejorar la calidad de vida y aumentar la confianza en las instituciones, resolver problemas que la gente enfrenta día a día, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Pero ¿cuál es el cambio de enfoque entonces? Porque eso es importante cuando hablamos de inteligencia artificial en la gestión pública. Tradicionalmente el Estado se enfoca en cumplir normas y ejecutar presupuestos, ¿no? Ahora necesitamos cambiar a generar bienestar real. ¿Cuántos de ustedes, si quieren contesten en el chat sin colocar la entidad, cuántos de ustedes conocen entidades que su objetivo es a fin de año gastar todo el presupuesto? No importa el resultado,
no importa la forma como lo manejan, no interesa, simplemente ejecutar el 100% del presupuesto, ¿no? Entonces, tradicionalmente el Estado se enfoca en cumplir normas y ejecutar presupuestos. Dice el señor Alcides, dice todas, la señorita Carmen, todas, bueno, todas, ¿no? Entonces, les importa, como decían nuestros abuelos, les importa un rábano si el presupuesto es ejecutado correctamente. Su objetivo es ejecutar porque a ellos los miden por el presupuesto ejecutado. Primer error garrafal, ¿no? Ahora necesitamos cambiar a generar bienestar real. Olvídate de ejecutar el presupuesto al 100%. ¿Tu vecino de la municipalidad percibe que ya no hay cola cuando va al municipio? Sí, listo, ahí hay valor público, ¿no? Ahí hay valor público. No es suficiente gastar el dinero, sino que tenemos que demostrar el impacto en personas reales, en sus vidas, ¿no? Eso es lo que importa. ¿Cuál es el rol? Y acá con esto cerramos, ¿no? Enmarcamos todo. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en este tema? La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite personalizar la respuesta estatal a escala. Hicimos el ejemplo, uy, se me fue el nombre de, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el nuevo nombre de Caliwarma, por favor? Uno de ustedes me pasó el nombre, se me va, no, todavía no me aprendo el nuevo nombre. La IA es una herramienta que nos permite personalizar la respuesta estatal a escala. Ejemplo más, gracias señorita Sarita, señor Alcide, señorita Rocío, mejor ejemplo que Guasimicuna no hay. Ahora, el ejemplo me hubiera gustado que sea mucho más bonito y no sobre comida en mal estado, pero para el efecto práctico del ejemplo, valga la doble redundancia, ahí tenemos una respuesta estatal a escala, a nivel nacional. Podemos entregar el servicio correcto a la persona correcta exactamente cuando lo necesita. Podemos entregar el desayuno al niño que lo necesita en la mañana allá en su colegio. Esto multiplica nuestro impacto y claramente eficiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que es el valor público. Eso es lo que es el valor público. ¿Dónde estamos? Muy bien. Siguiente. La sinergia, modernización más transformación digital. Modernización y transformación digital no son agendas separadas, sino son dos aspectos de una misma estrategia. La transformación digital es el motor que impulsa la modernización del Estado, ¿no? Es lo que impulsa la modernización del Estado. Modernización es el destino, ¿no? Un Estado que funciona bien, un Estado que responde rápido, obviamente a los ciudadanos, y que genera resultados reales y sostenibles. Cuando yo les digo un Estado que funciona bien, que responde rápido a los ciudadanos y genera resultados reales y sostenibles, ¿ustedes consideran que les estoy dando alguna característica imposible? No creo. ¿Ustedes consideran que algún ciudadano considera que no necesita ninguna de esas tres por parte del Estado? Tampoco, ¿no? Entonces, eso sería la modernización, el destino. ¿Y cuál sería transformación digital? Sería el vehículo, el medio, porque no es un fin en sí mismo, sino la herramienta estratégica para llegar a esa modernización con la velocidad y alcance que el Perú necesita. La transformación digital es el vehículo, no es un fin en sí mismo. ¿A qué nos referimos cuando decimos no es un fin en sí mismo? Quiere decir que
cuando nosotros queremos hacer modernización en el Estado, no tenemos que agarrar y decir, ok, voy a utilizar transformación digital y voy a utilizar A. Y me empecino en usar A, y me empecino, y nadie me mueve de esa posición. La transformación digital, la forma, por ahí decirlo, o la tecnología, si lo quieres decir, es lo último que se elige. Primero es el tema del destino. Por ahí va más o menos la respuesta. Entonces tenemos tres pilares que lo hacen posible, que vendría a ser la conectividad universal, ¿no? Y acá nos referimos a la infraestructura, talento digital en el sector público, acá nos estamos refiriendo a las capacidades, y confianza digital de los ciudadanos, y acá nos estamos refiriendo a la legitimidad, ¿no? Entonces, sin estos tres pilares, ni la modernización ni la transformación digital pueden prosperar realmente. Entonces, con estos temas de los pilares, ustedes me dirán, profesor, pero la conectividad no está al 100% en el Estado peruano. Es correcto, no está al 100%. Entonces, tenemos que tratar en la medida de lo posible que todos los ciudadanos puedan comunicarse dentro de nuestro ecosistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 2019 al 2023, nosotros en el Perú teníamos una estructura de la plataforma digital única del Estado peruano, go.p. Era una plataforma en ese entonces minimalista, no tenía gráficas, no tenía videos, no tenía nada de esas cosas, y era prácticamente texto, ¿no? Al ser texto, tú podías estar con mucho respeto en el tema de comparaciones, podías estar parado en la mitad de San Isidro, en la zona financiera, con la mejor conexión, o podías estar literalmente en el pueblo más alejado del territorio nacional y la página de go.pe te cargaba a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque no tenía gráficas, no tenía videos, todo era minimalista, era texto lo que tenías, ¿no? Entonces se hizo pensando en la conectividad, porque tú cuando hablas de transformación digital, claramente tienes que involucrar a todo el país. No vas a involucrar a San Borja, Miraflores, San Isidro y los demás. Bueno, si llegan bien y si no también. Tienes que pensar en todos. Entonces, esa parte de la conectividad se hizo, ¿no? Con el tema de go.pe y me refiero a que todos puedan acceder. Ya en el 2023 se hicieron algunos cambios y ya comenzamos a ver en go.pe imágenes, videos y demás. Y bueno, se pierde ese estatus, ¿no? Pero digamos que la idea era esa en ese momento. El talento digital en el sector público, las capacidades, y va con lo que la señorita Marianela Pinela nos dice. Por favor, ¿cómo se mide el talento digital en las personas? Gracias. En las entidades del Estado peruano también se tenían los famosos workshops, los famosos talleres de inducción de transformación digital. No sé si ahora se están haciendo al igual que se hacían antes, pero esa era la manera como se podía asegurarnos de que las personas del sector estatal estuvieran capacitadas. Actualmente no sé si esas capacitaciones, workshops, talleres que daba la Secretaría se siguen dando, espero que sí, para que puedan estar todos alineados. Ahora, la señorita Marianela pregunta puntualmente, ¿cómo se mide el talento digital de las personas? Primero, yo no lo miraría como cómo se mide el talento digital en las personas, sino yo lo mediría, señorita Marianela, qué tan qué tan abierto está el colaborador a los temas digitales. Por ejemplo, cuántos de acá utilizan Discord? Ahí les voy a escribir en el chat la palabra. ¿Cuántos de acá utilizan Discord? ¿O saben utilizar Discord? Ahí está. No que lo utilicen,
sino que sepan usar Discord. El señor Marco Quesquén, Jesús Pichilingue, Luis Guillén, el señor Justin, Diego, Magnolia dice que no, lo usa mi hijo. Ya. Discord es una plataforma de comunicación mucho más completa, digamos, que WhatsApp, que tiene varias formas de comunicarse y genera comunidades con un montón de temas y demás. Eso, por ejemplo, debería estar de conocimiento con todos. No porque lo usen, sino porque las personas tienen que estar con la mente abierta. Oye, Discord, no lo conozco. Mañana a las 6 de la tarde me voy a poner a investigar cómo puedo utilizar Discord. Por ejemplo, la señorita Claudia, asumo, dice, me enseñó mi hijo de 12 años a usarlo. Es correcto, ¿no? Entonces, ese debería ser el punto. A mí me llegó una noticia que Claude de Anthropic era la nueva IA, y yo tengo todo mi ecosistema en Google, con Gemini, con Flow, con todo lo demás. Agarré y hoy día he comenzado a entrar a Claude, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacitación digital, de talento digital y todo lo demás, sí podemos comenzar a medir, ¿no? Oye, en la oficina utilizan tal plataforma, ¿la conoces, no la conoces? Eso es lo que más o menos te debería preocupar en tu oficina. Pero el core, el espíritu, el centro del colaborador debe ser, ¿qué están utilizando ahora? Están utilizando Discord. Pucha, yo no tengo la más mínima idea qué es Discord. Ya, mañana en la noche voy a dedicarle 1 hora a averiguar qué es Discord y a ver cómo se maneja, ¿no? Entonces, así debería ser como se mide. ¿Cuántos de ustedes conocen Comet de Perplexity? ¿Cuántos de ustedes conocen Comet? Ahí les he puesto el nombre, de Perplexity. La señorita María del Carmen dice yo. Y hace 10 años aprox conocí Discord, dice Diego. Luis Guillén dice yo. Muy bien. Comet de Perplexity es un navegador, ¿no? Es un navegador que tú abres Comet, y yo lo uso hace como 2, 3 semanas, tú abres Comet y al costado puedes colocar asistente y puedes comenzar a hacer tu escenario de inteligencia artificial contra el navegador, ¿no? Entonces yo a veces ahora, cuando tengo que buscar los datos de una persona y sé que trabaja en la entidad A o sé que trabaja en la empresa X, cargo la página de la entidad o la página de la empresa, abro el asistente y le digo, búscame los datos completos, por ejemplo, imaginemos de la señorita Natalia Ocaña. La señorita Natalia Ocaña trabaja en la empresa A. Abro el sitio web de la empresa A y busco Natalia Ocaña y pongo, dame los datos de contacto del sitio Natalia Ocaña. Y ¡plac! Funciona. Si está ahí, lo va a encontrar y me lo va a proporcionar. Otra de las cosas que yo hago y les recomiendo a todos que tengan su perfil de LinkedIn, ¿no? Porque es un tema que los ayuda con el tema laboral. Yo entro a mi perfil de LinkedIn en Comet y le digo, búscame los datos de la señorita, por ejemplo, Sarita Sánchez Aranda, ¿no? Y ¡pac! Me sale Sarita Sánchez Aranda. Si es que la tengo en mi red de contactos, que es algo de 11,000, me sale la señorita Sarita Sánchez Aranda, trabaja en la entidad A, tiene el cargo tal y proporciona su correo laboral tal o proporciona su celular tal, ¿no? Entonces, así funciona Comet, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo creería que el tema de medición de temas digitales, de conocimiento digital, de talento digital, se debería medir, ¿no? Hasta dónde queremos llegar todos. Bueno, confianza digital va orientado más
a las empresas, las entidades que te den seguridad. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un banco que no innova o que innova tarde y cuando ocurre algún problema te hace la vida imposible para no reconocer lo que pasó? ¿O prefieren un banco que innova a cada rato y que sí, se va de cara, no funciona algo, tiene fallas con los saldos? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un banco que innova o un banco que no innova y prácticamente entrar al banco es entrar a una caja fuerte? ¿Qué prefieren ustedes? Sin miedo, un banco innovador, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ningún tema ¿cómo se llama este banco? Con Interbank, ¿no? Pero de los bancos, yo tengo que reconocer que el banco Interbank es el banco que más innova, ¿no? Tiene sus problemas, a veces el nivel de seguridad es de terror, han tenido un montón de incidentes, pero salen y dicen, sí, me equivoqué, sí, se filtró la base de datos, sí, este, falta dinero en algunas cuentas y van y lo asumen. Al menos hasta donde yo tengo entendido, han asumido todo, ¿no? Y tú entras a la banca por internet del Interbank y cada vez está mucho más innovadora, ¿no? La del BCP se está poniendo las pilas recién, pero en el BCP cada vez que hay un evento no te reconoce nada, ¿no? Entonces, yo prefiero un banco innovador que un banco que no innova, pues, ¿no? Yo lo veo de esa manera. A ver, la señorita Sarita dice, sí tengo LinkedIn. Ah, ese es el ejemplo, pero ahí, señorita, le dejo mi LinkedIn para estar conectados también. Bueno, entonces, esto sería el tema de innovación, ¿no? Ahora vamos al siguiente punto. Y vamos acá con un concepto que yo creo que ya deberíamos tener todos a grandes rasgos, ¿no? Después de las 4 noticias y todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial no es magia, no es ciencia ficción, ni una amenaza existencial, tampoco es el robot de Terminator, ni nada por el estilo. Es simplemente matemática aplicada a grandes volúmenes de datos. Eso es la inteligencia artificial, digamos, la respuesta científica, ¿no? Primero con lo que no es, ¿no? No es magia, no es ciencia ficción, no es hechicería, no es una amenaza existencial, no es Terminator, es simplemente matemática aplicada a grandes volúmenes de datos. La definición técnica a compartir sería sistemas informáticos que aprenden patrones en datos históricos. Si yo no tengo datos históricos, no hay inteligencia artificial. Entonces, cuando tengo la historia, ¿todo es felicidad? No, acuérdense del ejemplo que les di de la empresa nacional que cargó la data desde 1990 y no verificó las variables y metieron la pata, ¿no? Entonces, tener los datos históricos es bueno, sí, pero siempre hace falta el humano. Simulan capacidades cognitivas humanas específicas, pero acá el punto a resaltar es la palabra simulan. Ejecutan tareas complejas basadas en ese aprendizaje. Entonces acá
vamos a enfatizar lo que la IA, la inteligencia artificial, no es. Y esto es muy crítico para todos los que trabajan en el sector público. Primero, no tiene conciencia. No me acuerdo quién preguntó en el chat. No tiene conciencia, intenciones ni agenda propia. ¿Ya? No tiene conciencia, no tiene intenciones y no tiene agenda propia. No es autónoma. La inteligencia artificial no es autónoma. Necesita diseño humano, necesita datos de calidad y supervisión constante. Si no, no funciona. Hasta ahorita, yo siento que nadie está perdiendo el trabajo. No reemplaza el juicio ético. No me acuerdo la señorita que nos dio su percepción, su ejemplo con temas de ética. Y acá es bien claro. La inteligencia artificial no reemplaza el juicio ético del funcionario público. Eso es responsabilidad 100% de la persona. No es un gasto, es una inversión en eficiencia y generación de valor público. Entonces, acá la idea es ver a la inteligencia artificial como una herramienta útil y controlable, no como algo misterioso, ¿no? O que sea amenazante, ¿no? Entonces, eso es lo que es y lo que no es la inteligencia artificial. Ahora, Machine Learning, la inteligencia artificial que aprende de los datos. El machine o la inteligencia artificial, ¿no? La rama de inteligencia artificial más práctica y utilizada en el sector público, ¿no? Transformar datos históricos en capacidad predictiva y preventiva, pasar de reaccionar a anticipar. No sé, yo sé que muchos de ustedes están al tanto del conflicto en Irán con Israel y Estados Unidos, ¿cierto? Lo deben tener mapeado. Muy bien. A raíz de ese conflicto, yo estuve revisando y hay un canal en YouTube que se llama Predictive History, ¿no? Historia predictiva, Predictive History, de un profesor chino, yo le he hecho entre 40 y 50 años, que él lo que hace es, en base, claro, el chinito canadiense, en base a la data, a la información histórica, ¿no? Él predice lo que va a pasar. Obviamente, atrás de eso hay un modelo matemático de Padre y Señor mío y una información bastante detallada, ¿no? Pero ¿por dónde voy? Transformar datos históricos en capacidad predictiva y preventiva, ¿no? Es lo que más o menos vamos por el lado de la inteligencia artificial de Machine Learning. Este profesor que sale en el canal Predictive History, que hace 2, 3 días lo agarré en YouTube y lo comencé a escuchar, y realmente lo que nos dice, y cuando te comienza a dar datos históricos, fechas, qué pasó, qué no pasó, qué hicieron y todo lo demás, coincide con lo que está pasando ahorita. Él ha predicho el segundo gobierno de Donald Trump, y ha predicho lo de Irán, y ha predicho cómo va a acabar este evento, y todo lo está prediciendo en base a datos históricos de hace más de 2500 años, ¿no? Entonces, eso es. Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos hoy, 11 de marzo de 2026, es este profesor chino-canadiense, ¿no? Que está haciendo historia predictiva.
Pero ¿cuáles son los 3 pasos del proceso para poder hacer eso? Obviamente guardando las instancias con el profesor, porque lo que él está haciendo ya es otro nivel, ¿no? Primero tenemos la ingesta de datos, ¿no? Que el sistema absorbe grandes volúmenes, registros, transacciones, encuestas, datos epidemiológicos. Luego tiene identificación de patrones. Los algoritmos detectan correlaciones y tendencias que el análisis humano no vería, ¿no? Este profesor lo que está haciendo es colocar la historia de la humanidad completa y después de meterle un montón de algoritmos, ha encontrado los patrones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene él? Data. ¿Qué es lo que él hace? Un algoritmo. ¿Y qué es lo que él revisa? Que las variables sean las correctas, ¿no? Y con eso tiene su historia predictiva, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de identificación de patrones, los algoritmos detectan correlaciones y tendencias que el análisis humano no vería. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en nuestra oficina y vemos una persona que te dice, como usas inteligencia artificial, entonces estás haciendo trampa, entonces ahorita ya no se ve bien a esas personas, ¿no? Si ya tenemos una ley de uso de inteligencia artificial con su respectivo reglamento en el país, es por algo. Si todos los países de la región se están apalancando de nuestra ley y nuestro reglamento, es por algo, ¿no? Entonces, creo que eso está más que revisado. Luego tenemos predicción y acción, ¿no? El modelo anticipa resultados concretos, brotes epidémicos, poblaciones vulnerables y optimización de recursos. Y hay un punto acá que podemos hacerlo muy directo. El MINSA, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial, Guasimicuna, ya me acordé el nombre. Aparte de lo del programa Guasimicuna y de los desayunos, ¿no? Tenemos lo del MINSA, que también es un tema, no digamos nacional, pero con bastante uso de inteligencia artificial. Ellos lo que hacen para predecir este tema del dengue, y no es que tienen una bola mágica, ¿no? Es agarran y ven los patrones del clima, estudian los patrones del clima de los últimos 30, 50 años, ¿no? De toda la información que tienen, y ven cómo se han venido comportando los patrones del clima, ¿no? Entonces analizan la temperatura, la lluvia y el movimiento poblacional, y pueden determinar cuándo va a haber dengue. Entonces, ellos pueden determinar en qué momento va a haber un brote de dengue en determinado punto del mapa. Entonces, lo que hace el MINSA es, en 2 semanas, en tal punto, va a haber un brote, si tenemos toda la historia de los últimos 50 años analizado con inteligencia artificial. Dicho eso, señores, estamos mandando a fumigar en ese punto a partir de mañana para que el dengue no nos levante en peso. Por otro lado, estamos mandando a las postas médicas toda la medicina necesaria para un brote de dengue y apenas aparezca, tengan todo lo necesario, ¿no? Atentamente, el MINSA. Entonces, con eso, está claro que el uso de la inteligencia artificial es correcto. Si colocamos a una persona, vamos a ponerle de nombre Esteban, si colocamos a Esteban a predecir el dengue, no lo va a hacer, pues. O sea, se le va a pasar el tiempo y vamos a tener brotes, va a haber gente afectada, van a haber lamentablemente fallecidos y se va a afectar todo. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es mejorar esa parte, apalancar tus habilidades. Ahora, ¿dónde queda el humano entonces? El humano queda en el registro de los datos. Regístrame bien los datos actuales para poder meterlos en la plataforma y tener resultados mucho más finos para el siguiente año. Analízame las variables.
Recuerda, tú estás mirando cosas del pasado para predecir el futuro, ¿no? Porque eso es al final lo que hace. Pero tú, humano, es el que está sentado ahorita acá y dice, ah, sí, allá, pero ese señor está talando árboles. Y obviamente hace 30 años no talaban árboles acá. Entonces, ahí tienes una variable nueva que tienes que colocar, ¿no? Entonces, el humano nunca va a estar alejado, ¿no?, de este proceso. Una respuesta reactiva a una proactiva. ¿Qué es lo que ustedes prefieren? ¿Una respuesta reactiva o una respuesta proactiva? A ver, en el chat, ¿qué prefieren ustedes? Una respuesta proactiva, proactiva. Es correcto, es correcto. Todos queremos una respuesta proactiva. Señor Nilo, Nilo Marcilla, creo que por la hora no voy a poder responderle. Le estoy dejando, señor Nilos, acá mi correo. Me manda la pregunta y mañana la siguiente clase la resolvemos a primera hora. ¿Ya? Por favor. A ver, entonces, cuando hablamos de este tema, de ¿qué preferimos? Si reactivo o proactivo, ¿no? Eh, la respuesta, la respuesta correcta es proactiva, ¿no? Y la respuesta, vamos a decir, revisada, ¿no? Es que sea proactiva, ¿no? Y a su vez que tenga el enfoque reactivo, ¿no? Si sucede algo, que vea. ¿Cuál es el ejemplo más claro en el mundo que tenemos de este tema? Y que engloba inteligencia artificial y todo en un mismo saco y lo hace realmente espectacular. Y ojo, que lo podemos hacer en Perú, solo que no lo hacemos porque no queremos. En Estonia, cuando se detecta que hay una mujer embarazada, ¿no? Porque está conectado todo, privado, estatal, todo. Empresas, cafetería, todo está conectado. Entonces, va una señorita, una mujer, y detectan que está embarazada, ¿no? Automáticamente el sistema ya le agenda sus citas de revisión. Automáticamente. Sus citas de revisión. Si la señorita está casada, automáticamente también agenda a la pareja. Van calculando con los resultados porque la información está interconectada y si bien es información privada, también lo que pueden hacer ellos es colocar el dato ahí. Entonces ya saben más o menos cuándo van a ser el niño o la niña. También saben por el sistema si va a ser niño o niña, ¿no? Entonces ya saben más o menos cuándo va a dar a luz. Y cuando esta persona da a luz, ¿no? Automáticamente saben que el niño nació vivo, saben que es niño o niña, o por último lo confirman. Automáticamente ya se le asigna un código, que vendría a ser su documento nacional de identidad, y automáticamente ya se le agendan en un centro de salud cercano a su casa todas las citas necesarias para el primer año de vida del niño. Ya se pidió el permiso por paternidad para el padre, y creo que le dan 1 año, y a la mujer creo que le dan 2. Y cuando llegan a su casa, después de haber dado a luz, tienen una caja con todos los implementos para por lo menos una semana. Comida, pañales, vestimenta para el niño o niña y todo lo demás, y los documentos y todo. Estonia lo que ha hecho ahí es mezclar interoperabilidad de todo el Estado, son proactivos, ¿no? Son proactivos. Señorita Laura, es en Estonia.
son proactivos porque claramente si hay una señorita que está embarazada, tiene que dar a luz cuando cumpla 9 meses, ¿no? Entonces se van preparando, el Estado se va preparando. Si esa señorita está casada con su esposo y viven juntos, porque ¿cómo se llama? Declaran impuestos juntos, viven juntos, entonces ya se va automáticamente solicitando el permiso de paternidad en el trabajo del esposo, ¿no? Entonces, cuando la señora da a luz, automáticamente la clínica ya está conectada a todo. Ya saben que tienen que mandar una caja de bienvenida para el nuevo ciudadano de Estonia, con toda su documentación, con comida para una semana, con ropa, y agendarle todas sus citas médicas. Eso es proactivo. Juntas, interoperabilidad. Le metes inteligencia artificial para coordinar con todos. Entonces, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Qué es lo que haces con eso? Y realmente pónganse a pensar. Lo que hacen con eso es agarrar y dejar que la mamá y el papá se dediquen a su hijo 24/7 y no que estén en el teléfono sacando cita para la cita de la primera semana. Que si nació un lunes, ya sabes que la cita es el siguiente lunes, ¿no? Entonces, eso es utilizar todo y generar valor público. Entonces, en Estonia, cuando tienen que pagar impuestos, los pagan contentos. ¿Por qué? Porque saben que hay valor público de retorno, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Eso es como las máquinas aprenden, cómo la inteligencia artificial aprende de los datos, ¿no? Cómo esto va manejando. Y ahí hemos tenido dos ejemplos. El ejemplo del MINSA con el dengue y el ejemplo de Estonia con la llegada de un nuevo ciudadano. Ahora vemos inteligencia artificial generativa, la revolución del contenido público. Acá vamos. La inteligencia artificial generativa es el avance tecnológico más visible de esta década. Estos sistemas pueden crear contenido completamente nuevo, ¿no? Textos, resúmenes, imágenes, código. Hicimos el ejemplo de la resolución con nuestro compañero Jesús. Ahí está la resolución que se puede hacer con IA generativa. Simplemente a partir de instrucciones en lenguaje natural. ¿Cuáles son esos casos permitidos de uso? Redactar borradores iniciales de informes técnicos. Por ejemplo, esa resolución que vimos en el ejemplo con nuestro compañero Jesús. Sintetizar y resumir documentos largos. En el Perú ya se utiliza inteligencia artificial en el Poder Judicial. Expedientes de 2000 hojas que no hay forma de que sean leídos ni por el juez ni por el fiscal, ya tienen resúmenes con inteligencia artificial, ¿no? Sintetizan y resuman documentos largos. Crear respuestas estándar para consultas ciudadanas que se repiten frecuentemente, ¿no? Si hay un escenario que es el mismo, la respuesta va a ser la misma. Entonces también puedes comenzar a jugar con inteligencia artificial ahí. ¿Cuál es el beneficio de eficiencia? Los funcionarios que ya utilizan la inteligencia artificial generativa, ¿no? Para tareas de redacción reportan ahorros de un tiempo de hasta el 40%, ¿no? Este tiempo ahorrado se puede redirigir a actividades de mayor valor agregado como análisis más profundos. Yo necesito a esa persona entregando otro tipo de información, ¿no? Y no redactando un documento, ¿no? Haciendo un buen uso de nuestros recursos. Y luego tenemos la restricción crítica, ¿no? Hay una prohibición absoluta, nunca ingresar datos sensibles
información clasificada o datos personales de ciudadanos en modelos de inteligencia artificial de acceso público. Este es un punto no negociable por razones de seguridad y privacidad. Y señores, esto es exactamente igual que ahorita, por ejemplo, nuestro compañero Max Llanos, ¿no? Se va a un foro de discusión, me invento, no sé si en Facebook haya, pero se va a un foro de discusión en Facebook y pone su número de tarjeta de crédito. No te pases, ¿no? O sea, eso no lo vas a hacer. Tampoco lo vas a hacer en la inteligencia artificial, ¿no? Al menos en los modelos de acceso público. Si tienes un ambiente cerrado, entonces me imagino que ahí lo podrás colocar para los análisis que tú creas convenientes. Bueno, estimados, esto ha sido todo por el día de hoy miércoles. Nos vemos el día viernes. Ahí les he dejado el formulario para los que desean, se registran ahí, que yo les voy a estar mandando artículos y un montón de información que me llega de primera mano sobre el tema de inteligencia artificial, transformación digital, gobierno digital. No me acuerdo, había un señor que hizo una pregunta un poco larga, el señor Nilo Marcilla, le dejé mi correo ahí, por favor, me mandas tu pregunta por correo y empezamos la clase del viernes con la respuesta a tu pregunta. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el viernes. Hasta luego, que descansen.